y esperamos que en esta mañana no sea la excepción. Y yo le quiero rogar a usted que si usted trae un celular y hace rato sonó un celular, y yo quiero pedirle que lo ponga en modo silencioso, sobre todo las jovencitas que tienen su teléfono por ahí, lo pongan en modo silencioso. No quiero tener una interrupción, porque a veces eso me distrae y se me va la onda. Entonces, no quiero que me suceda eso, ya que vamos a ver algo verdaderamente importante. Algo verdaderamente importante para nuestras vidas. Antes de comenzar, durante toda la semana yo me encomiendo al Señor pidiendo sabiduría, porque no la tengo. Sabiduría de la que está aquí. Y le pido al Señor que me ayude, que me dé las palabras necesarias, sobre todo para que usted y yo podamos entender lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, ya tarde, ya mediodía, te damos muchas gracias porque nos permites abrir tu palabra. Nos permites escudriñarla, estudiarla y también poder compartir con mis hermanos y que tengamos esa sabiduría que tú quieres que apliquemos a nuestras vidas los días que nos faltan todavía. Señor, en tus manos nos ponemos y rogamos que no nos distraiga nada, ya que es algo verdaderamente importante lo que vamos a estudiar en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos y lo ponemos en tus manos. Amén. Continuando entonces con la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos dicho en los días pasados, puede usted abrir su Biblia en el libro a los Efesios, capítulo 1, y hemos visto que el apóstol Pablo, hermanos, se dirige a un grupo de hermanos en Turquía, a unos hermanos en Cristo que él consideraba santos y fieles en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente quiero repetirlo. La palabra santos quiere decir apartados para Dios primeramente. O sea, tú y yo, si creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos apartados para Él. Somos de su propiedad, hermanos. Yo sé que hay un impedimento en la idiosincrasia mexicana. Por idiosincrasia quiero decir, la manera de pensar del mexicano es de que somos libres y nuestra presidenta se encarga de repetírnoslo todos los días y que tiene soberanía el país y bueno, una serie de cosas ahí que nos hace pensar que no somos de nadie, que somos soberanos, que somos libres para hacer lo que nos plazca. Y no es verdad, hermanos. El Señor Jesucristo nos ha comprado, a los cristianos, nos ha comprado con su sangre. Entonces, no somos, en otro pasaje dice el apóstol Pablo, no somos vuestros, no somos nuestros, sino somos de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santos. Y por otro lado, también quiere decir apartados del pecado. Que tú y yo como hijos de Dios, porque Dios no consiente el pecado enfrente de Él, tú y yo como hijos de Él, debemos aborrecer el pecado. Y sobre todo no debemos practicarlo. Solamente es una pasada, eso ya lo vimos, pero también vimos
que dice el apóstol Pablo, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No porque las bendiciones estén en los lugares celestiales, sino que provienen de allá. Todas las bendiciones espirituales que tenemos tú y yo provienen del cielo. Provienen del Padre de las luces. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Viene del Señor. Todo. Veíamos la semana pasada que la fruta tan hermosa que se ve y tanto que se antoja en estos días de mucho calor, como cae rico morder una ciruela que esté durita y la mete usted en el refrigerador y la lava y la muerde. ¡Qué delicia! Viene de nuestro Dios. Un taco de una carnita o un taco de frijoles simplemente. ¿No es cierto, hermanos? Todo viene del Padre de las luces. Pero como es su morada, dice el apóstol Pablo, todo esto proviene de los lugares celestiales para los que estamos en Cristo. Yo no sé si en este caso, Lía, ¿ya hiciste una decisión por Cristo, Lía? No, todavía no. Ok. Pero te das cuenta qué importante es. Bueno, a veces no tanto porque estás acá pajareando. Pero, sí, qué bueno que. Entonces, tú ya eres una cristiana. Y por lo tanto debes poner bastante atención. ¿Sí o no? Para darnos cuenta de todas las bendiciones que tenemos, hermano. Y todos, hasta mi amiga Frida también. ¿Verdad, Frida? Hermanos, realmente para mí, por llamarlo de una manera, es una fiesta el poder pararme aquí en esta mañana y poder compartir con ustedes de estas bendiciones. De estas bendiciones que habla el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 3. Y decía que nos haya escogido. Yo estoy seguro que ahí en la calle hay mucha gente mejor que yo. Sin embargo, hermanos y hermanas, estoy seguro que Dios me ha escogido. Porque me ha puesto en este lugar y estoy convencido de que Él tiene razón en todas las cosas que habla en este libro. Y quiero compartirlas con usted. Porque realmente para mí es una fiesta, hermanos. Por decirlo de una manera, una fiesta. Siento un gozo en mi corazón el poder compartir con ustedes el cómo la palabra de Dios nos puede impactar sabiendo que Dios nos ha escogido. En el Antiguo Testamento, el apóstol, bueno, no era apóstol, Moisés les dice al pueblo de Israel, porque Dios le dijo a Moisés, yo escogí ese pueblo, no porque sean mejores que los demás, no porque sea un pueblo grande, no porque sea un pueblo bonito, sino porque a mí, dice el Señor, me plació escoger ese pueblo. Y Él, en su soberanía, escogió a ti y a mí. Y eso para mí es digno de alabanza para el Señor. Porque cuántos en verdad, claro, ahorita no es tiempo de que pueda decir alguna persona de la calle, pueda decir, ay, estos son afortunados. No, va a decir, están locos. Pero cuando venga el Señor por nosotros va a decir, tenían razón. Tenían razón. La palabra de Dios tiene razón. Y el Señor ya nos ha arrebatado. Ya nos ha llevado con Él.
También quiero comentar con ustedes de manera breve, para que no se nos vayan olvidando esas bendiciones. Nos ha escogido para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos ha predestinado para ser sus hijos adoptivos. ¿Qué significa eso? Hermano, necesitamos retroceder unos 2000 años para poder entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir, hijos adoptivos. Nuevamente, a mí se me graba muchas cosas de las películas. Una de ellas también el mismo actor de esa película que les platico, se llama Charlton Heston, él. También protagonizó otra película que se llama Ben-Hur. Ben-Hur. Ben-Hur era un judío víctima de la injusticia, él y su familia. Pero vemos cómo la justicia de Dios lo vuelve a poner otra vez en un lugar preponderante. Y los azares de la vida de este hombre, estuvo preso, estuvo en las batallas de los romanos, él era remero en las galeras de aquel tiempo. Iba a decir por los azares del destino, no, porque Dios estaba con él. Y hay dos escenas en donde no se ve la cara del Señor Jesucristo, pero se deduce que es Él el que le habla. Y en una ocasión hasta le da agua a este hombre. Para no hacerles largo la historia, un cónsul romano lo adopta como su hijo, porque le salvó la vida. En la guerra, se hundió el barco donde iba el cónsul y él lo salvó. Y en agradecimiento a este hombre, el cónsul lo nombra su hijo adoptivo. Yo no me puedo imaginar, hermanos, cómo el Señor Jesucristo conduciendo una carroza, un carro, lo va a seguir toda su iglesia delante de Dios, porque Él los ganó con su propia sangre. Él nos ha adoptado y así nos va a exhibir a todas las potestades un día, hermanos, como sus hijos adoptivos. Este cónsul, al entrar en Roma, delante del emperador, lleva a su hijo adoptivo en el mismo carro, aquí, con un anillote que lo hacía su hijo, con telas verdaderamente valiosas. Y yo digo, no la película, yo digo, grande es nuestro Dios, hermanos, que a pesar de todavía de ser pecadores, el Señor nos ha predestinado para ser sus hijos. Qué cosa tan maravillosa. Estoy seguro que el apóstol Pablo tenía en su mente cuando estaba escribiendo estas cosas. Dice, nos ha predestinado para ser adoptados, versículo 5, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su soberanía. Nadie le dijo, nadie le aconsejó. Perdón, hermanos.
Perdónenme porque me emociono tanto al describir estas bendiciones que tenemos en nuestro Dios. Y que debemos valorarlas. No debemos tener en poco el que somos hijos de Dios. Y que nos ha creado, nos ha adoptado para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor, el Padre, nos ha aceptado. Nos ha aceptado porque el Señor Jesucristo pagó por nuestras almas para llevarnos a Dios. Aquí podríamos decir amén y nos podríamos ir y podríamos terminar el sermón en esta mañana. Pero como dijera un presentador de la televisión, aún hay más. Aún hay más, hermanos. Hay más de esas bendiciones. Dice la palabra de Dios que en Cristo, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué versículo tan maravilloso, porque significa tantas cosas. Hermanos, yo no sé, el día que usted recibió a Cristo, claro, a lo mejor los jóvenes no lo han experimentado todavía, pero cuando el Señor me alcanzó a mí, yo tenía 37 años. De eso ya hace 42 años. Y yo cargaba una losa pesada. ¿Usted ha visto alguna ilustración del Pípila? Yo creo que sí, ¿verdad? Que se puso una losa encima para poder ir a la alhóndiga de Granaditas y que no lo acribillaran. Hermano, yo cargaba una losa como esa. De todos mis pecados, de toda la culpabilidad que sentía yo. Sentía en mi cuello el peso de una piedra pesada. Sin embargo, el día que recibí a Cristo, que recibí el perdón de mis pecados, Dios me quitó esa losa, hermanos. Dejé de cargarla, dejé de sentir el peso de la culpabilidad porque Dios ya me había perdonado. Y eso es importantísimo. Porque tú sientes que Dios te ha quitado ese peso y que te ha dado una vida nueva. Para que la vivas, para que la compartas, para que otros alaben a Dios con tu conducta. Eso es lo que quiere decir para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dentro de la palabra de Dios, hermanos, hay pocas palabras que tienen tanto peso específico como la palabra redención.
Es una de las palabras más importantes de toda la Biblia. No digo que sea la más importante, pero sí de las más importantes. ¿Por qué dirá usted? Para esto yo quisiera que ustedes participaran y me pudieran decir qué significa para ustedes la palabra redención. Porque dice aquí, el apóstol Pablo dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? ¿Qué significado tiene para usted? ¿Cómo? Comprados por precio, rescatados como un esclavo que es comprado. Sí, efectivamente. Tiene varios significados. Uno de ellos es ese, el más apropiado, podríamos llamarle así. La palabra redención se usa para salvación, para rescate, para, ya dije salvar, ¿verdad? Salvación, rescate. Bueno, juntamente con la redención tenemos el perdón de pecados, instantáneamente. En el momento en que tú y yo creímos en la preciosa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, hermanos, en ese preciso instante hemos recibido el perdón. Ya no le debemos al Señor nada porque Él nos ve. Claro que le debemos, pero Él nos ve a través de la sangre del Señor Jesucristo. Como si fuera un cristal y la sangre estuviera encima, Dios nos ve ya limpios, nos ve santos, nos ve apartados, nos ve como sus hijos. Pero hermanos, la palabra redención, como decía nuestra hermana, si pudiéramos resumir, ¿qué significa redimir? Ya está en un verbo, está aplicándose en un verbo. La palabra, el verbo redimir es, en dos palabras lo podemos decir. De lo inútil, de lo que no sirve, Dios nos redime y nos pasa a ser útiles, a ser sus herramientas, a ser algo valioso. Note usted, de lo inútil, de lo que no sirve para nada, a ser útiles. Ahora, esto abarca muchas cosas, muchas. Por ejemplo, una ilustración es la que dice la hermana de un esclavo que es rescatado. Un esclavo, en este caso nosotros éramos esclavos del pecado. ¿Recuerdas? Nosotros practicábamos el pecado. Gracias a nuestro Dios, gracias al perdón, gracias a su palabra, gracias al Santo Espíritu que mora en nosotros, ya no practicamos el pecado. Si antes decíamos mentiras, ya no las decimos. Si antes decíamos palabrotas, ya no las decimos. Si antes era borracho, ya no soy borracho. Gracias a Dios. Si antes era lujurioso, que no podía pasar una persona, así que una mujer, sin que voltearas a verla, yo era así, hermano. Ya no soy. Gracias a Él. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado. Estábamos en la cárcel con cadenas cometiendo pecado. Siempre. Mentirosos, vanagloriosos, egoístas,
envidiosos, maldicientes, borrachos, adictos y todo más, muchas cosas más. Pero ¿sabe? Dios nos redimió. Eso explica más la palabra redimir. Dios nos redimió, nos tomó de ahí, de donde estábamos obligados a pecar, porque el enemigo nos obligaba a pecar. No teníamos opción. Nos quitó de ahí, de esa posición, y nos dio libertad. Y ahora esa libertad se tiene que transformar en gratitud y decir, gracias Señor, estoy eternamente agradecido contigo por lo que has hecho en mi vida. Diario debemos decirle eso al Señor. La palabra redención. ¿Usted ha visto un martillo? Sobre todo en los lugares en donde tienen una forja, utilizan martillos grandes y yo los he visto, los martillos así, todos floreados. ¿No ha visto usted un martillo así que esté floreado? Que esté de tanto golpe que le da, que se florea, se abre y ya no sirve así ese martillo porque es muy riesgoso. Pero si usted toma ese martillo y le quita todo lo que está, le quita todas las rebamas que tiene alrededor, lo está habilitando de que ya no servía a hacer una herramienta casi nueva. Y va a poder clavar clavos con precisión porque ya lo ha habilitado. Hermanos, la palabra redención también es aplicable en el libro de Ruth. Es un libro pequeñito que tiene creo que 4 capítulos. Nos narra la redención de uno de los ancestros del Señor Jesucristo. Una mujer que enviudó, una mujer que le dijo a su suegra en la desgracia, le dijo, tu Dios será mi Dios. Y a donde tú vayas, yo iré contigo. Y le dijo la suegra, le dijo, no, todavía estás joven, búscate un marido. Haz tu vida, todavía la puedes hacer. Y esta mujer dijo, no, yo me voy a encargar de cuidarte a ti. Es una imagen de esa gratitud que debe tener el creyente. Y sabes, esas 2 mujeres, una llamada, ¿cómo se llamaba? La suegra, Miriam, Noemí. Noemí, ¿qué quiere decir dulce? Noemí y Ruth regresan a su pueblo natal en desgracia, sin zapatos, porque tuvieron que caminar mucho, con hambre, sin nadie que les diera un taco. Regresan, para no hacerles largo, nomás para que un día lo lean ustedes el libro de Ruth. Un hombre llamado Boaz, dueño de los campos en el pueblo de Belén, rescata a Ruth. Porque según la ley judía, las viudas debían ser rescatadas por el familiar más cercano. ¿Qué ley tan importante, hermanos? Hoy en día vemos a un hermano en desgracia y a veces ni nos conmueve.
debiera de conmovernos por gratitud a aquel que nos redimió a nosotros. Aquel que no tuvo empacho en decir, quiero que tú seas mi hija, quiero que tú seas mi hijo. Sin que nadie lo presionara, sin que nadie lo obligara, porque nosotros no tenemos nada con qué obligar a nuestro Dios, ¿no? Somos totalmente indignos y muchos de nosotros aún seguimos pecando de manera sistemática. Este hombre Booz, Dios acomoda todas las cosas para que Ruth sea rescatada. Salud. Ruth sea rescatada por este hombre que le da su apellido, la rescata de la desgracia a ella y a su suegra y los lleva a vivir. Fíjese la imagen de nosotros siendo viles pecadores, viviendo en la desgracia económica, porque la palabra de Dios también nos enseña a ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. A veces, como incrédulos, malgastamos todo lo que tenemos. Y sin embargo, Dios nos enseña en su palabra a ser buenos administradores. Hasta eso nos bendice materialmente. Esta pareja de Booz y Ruth tienen un hijo llamado Isaí, el padre del rey David. ¿Nota usted cómo Dios acomoda todas las cosas? ¿Quién sabe si el día de mañana uno de sus hijos, si usted los enseña en el camino del Señor, va a ser una persona que va a ganar muchas almas para Dios? No lo sabes, pero si eres obediente al Señor, está la posibilidad. Vos, cuando rescató a esta mujer, porque otro de sus familiares la despreció y dijo, no, yo casarme con una vida, no. Y le dijo a Vos, mejor tú redime, usa la palabra redimir. Sacar de la desgracia al ser humano para ponerlo en un lugar importante. ¿Qué dice Apocalipsis 5:9? Parece ser que nos ha hecho un reino de sacerdotes. Hermanos, nosotros no somos de la tribu de Leví, ni venimos de un linaje de sacerdotes, no. ¿Sí es ahí? Apocalipsis 5:9. ¿Mande? Y nos hiciste para los reyes y sacerdotes. 5:10. ¿Sí? Aunque esta traducción de la Reina Valera, hermanos, dice textualmente, dice, y cantaban un nuevo canto, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes. No está bien traducido aquí. Es una palabra muy parecida en griego que nos habla de un reino y no de reyes. Porque rey nomás hay uno, hermanos. En el reino nomás hay un rey. ¿Quién es? El Señor Jesús. Y nosotros somos sus súbditos. Aquí dice, nos compraste en esta versión. ¿Cómo? Nos compraste en esta versión. ¿Sí? Entonces, hermanos,
¿Nota usted la dignidad con que Dios nos ha vestido? ¿No es poca cosa? Yo quiero que tú salgas en esta mañana de aquí, en este mediodía, y digas, me siento orgulloso, no de mí, sino de que Dios me haya rescatado. Y de ahora en adelante ya no voy a ser como era antes. Quiero darle la honra y la gloria a mi Señor que me ha rescatado, que me ha redimido de ser un hombre inútil. Les decía, borracho, mentiroso, egoísta y muchas otras cosas más que me da pena decirles. Ella la yo. Pero el Señor me dio una vida nueva para vivirla. Y a cada uno de ustedes, si creen en Jesucristo, les ha dado esa misma vida nueva para que sean útiles. Ahora, que no nomás vengan a sentarse en esta banca y nos vemos hasta el próximo domingo. Si Dios quiere, decimos algunos. No, hermanos. El domingo no es un accidente. El domingo es algo que debemos esperar con alegría, con gusto. Y decir, voy a reunirme con mis hermanos, voy a escuchar de la palabra de Dios, me voy a sentir bien, orgulloso de haber hecho una decisión por Cristo, porque esa fue voluntad tuya y mía. ¿Notas la importancia de esas bendiciones? ¿Qué bendiciones tenemos en Cristo? Toda bendición espiritual. Muchos de los que convivían conmigo, les hablo antes de conocer a Cristo, muchos ya no viven. Se los llevó el alcohol, el tabaco, las desveladas, las fiestas, la vida mundana, pleitos, accidentes. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me haya hecho un instrumento útil en sus manos. Por eso cada vez que yo menciono el gozo que me da compartir la palabra de Dios con ustedes, me emociono tanto, hermanos, que quisiera poderles transmitir de manera automática toda esa manera de pensar. Y créame que me esfuerzo para poder ser lo más fiel a la palabra de Dios. Para que usted pueda entender mejor y pueda sentirse de la misma manera que yo me siento. Y por si fuera poco, dice el versículo 8 al 10. Voy a leer desde la tercera parte del versículo 7 que dice, según las riquezas de su gloria, de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano y hermana, aparte de todas esas bendiciones, y todavía nos faltan, porque el apóstol Pablo apenas está comenzando el libro, la carta a los Efesios. Aparte de eso nos da el privilegio, porque es un privilegio el poder entender de que Dios quiere usar este instrumento,
este instrumento que está aquí, todos ustedes junto conmigo, y el pastor también que está ahí arriba, quiere usar como instrumentos para dar a conocer ese misterio. ¿Sabe cuál es ese misterio? Aquí usa la palabra misterio. Dice, el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento, que no había sido revelado. Y ese instrumento es la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú como creyente eres parte de la iglesia. Tú como creyente eres parte de ese instrumento. Por consiguiente, debemos participar como parte de ese cuerpo. El apóstol Pablo utiliza la ilustración más adelante de un cuerpo humano, en donde tú a lo mejor eres pies, donde yo a lo mejor soy boca, donde tú a lo mejor eres manos. ¿Notas? Ese organismo llamado iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo donde si alguien padece un dolor o padece una aflicción, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. O a ver, tú dices, ese dedo chiquito no sirve para mucho. A ver, date un martillazo ahí en ese dedo chiquito. ¿Y qué te duele? ¡Todo! Todo te duele, todo el cuerpo. Hasta los dedos chiquitos del pie. ¿No es cierto? Así debemos ser, hermanos. No debemos aislarlos. No debemos tratar de cumplir con una religiosidad. Porque el domingo, queridos hermanos, no es un accidente. En el mundo sí es un accidente. Y dice en el mundo, ¡ay, otra vez domingo! ¡Uy, tengo que ir a la iglesia! Así dicen los incrédulos. Otra vez aguantar al pastor con su duro y duro y duro. No. No es un accidente. Es un gozo. Reunirnos como iglesia. Gozarnos con los que se gozan y dolernos con los que se duelen. Eres parte de ese propósito que Dios tiene para su iglesia. Debes sentirte como parte activa de esa iglesia. Decía, unos son manos, otros son dedos, otros son oreja, otros son nariz, otros son boca, otros son pies. La iglesia es como un cuerpo. Por eso es que antes era un misterio. Un misterio. No conocían ese tipo de organismos. Antes estaba el templo y ahí iban a adorar. Y por medio de los sacerdotes. Hoy no. Hoy tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Él nos abrió el camino y somos libres de ir. En los momentos de aflicción o en los momentos de gozo. Porque a través de la iglesia, y usted se va a dar cuenta de la importancia que tiene la iglesia en esta carta. Más adelante vamos a ver, porque fíjese, lo que ha hecho Dios, quiero leerle una porción pequeña de lo que ha hecho Dios o de lo que quiere hacer con su iglesia. De ser una bola de inútiles, nosotros inconversos, a ser útiles, a ser herramientas en las manos de Dios.
Capítulo 4 de Efesios, aquí adelantito, versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros, de los que componemos la iglesia, sí, tú y yo, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de ustedes y yo tenemos algo para contribuir a la iglesia. Tu presencia, tu puntualidad, tu ofrenda, tu amabilidad para recibir a los que llegan, tu amabilidad para ir a saludar a aquellos que vienen por primera vez. Todos participan. No es un lugar como en la católica que antes, queridos hermanos, yo llegaba, me persinaba, escuchaba un rato, si alcanzaba el lugar, pues ya me sentaba, si no, me la echaba parado. Pero oía un rato, veía a los que iban llegando, los que se iban, cómo venían vestidos algunos. La bendición de Dios Padre, paz, y me iba. No conocía a nadie. Esa no es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo conoce el dedo gordo, conoce a los dedos chiquitos, los cuida, a los más débiles, los protege. ¿Notas lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Que seamos parte de ese organismo tan importante que Dios quiere usar para dar a conocer a todas las naciones. Mira lo que dice aquí, versículo 11, aquí mismo en Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, yo caigo dentro de ellos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No te llama la atención ese versículo que no entendíamos antes? Y que ahora sabemos por qué está ahí. Porque Dios mismo constituyó, Dios mismo nos preparó, nos llamó para dar madurez a los santos. Esa es la palabra perfeccionar. Dar madurez a los santos. Que conozcan más de la palabra de Dios. Estamos usando a los apóstoles que escribieron aquí. Estamos oyendo a los evangelistas que nos compartieron. Estamos oyendo a los profetas que están acá más atrás. Y a lo mejor ya no tanto oímos a los pastores y maestros. Pero Dios los usa también para dar madurez a los santos. Ese es el propósito, hermanos. Dice más adelante, el apóstol Pablo dice, para que ya no seáis niños fluctuantes. Porque es fácil engañar a un niño. Esta niña ve en su celular cómo se pintan las gentes y cómo pintan a las muñecas que están ahí. ¿Y saben qué hace la niña? También ella se pinta a su edad. ¿Usted cree que eso es justo? Esa misma indignación siento, queridos hermanos, cuando nosotros caemos en una situación de desgracia por una mala decisión, sabiendo de antemano lo que dice la palabra. Y podríamos decir con toda razón de decir, pues es que él se lo buscó.
Pero no debemos ser así. Al contrario, debemos decir, hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Hermana, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es lo que es la iglesia. No es venir y decir, hermano, buenos días cuando llega y buenas tardes cuando se va, pero nunca supo cómo me llamé, ni supo cómo se llamaba ella. Les digo, en la católica sí, así se usa, nadie conoce a los demás. Oye, ¿qué padre dio la misa? ¿Sabe? ¿No es cierto? No somos así. Somos parte de esas bendiciones que Dios ha provisto para su iglesia, para los santos, para los que están en Cristo, para los que han nacido de nuevo. Y repito todas estas cosas porque yo quiero que te lleves, en un momentito más termina el sermón, y que te lleves esa idea. Te preguntes, si tú eres un creyente verdadero, tienes que ser parte de tu iglesia. Debes congregarte en un lugar para ser útil, porque para eso nos redimió el Señor. Para eso. ¿Ves el propósito que tiene la predestinación? Eso es ser predestinados para ser instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Oremos. Señor, en esta mediodía te damos gracias. Porque tu bendita palabra, Señor, se ha manifestado y nos ha hablado. Nos ha mostrado la importancia de ser bendecidos por ti. Te damos muchas gracias, Señor, por ello. Y te sigo pidiendo, Señor, que me des la sabiduría necesaria para poder compartir con mis hermanos más de estas bendiciones en esta carta a los Efesios. En tus manos me pongo y pongo a mis hermanos también, pidiéndoles a ellos que lean la carta a los Efesios para que sepan de qué se trata el próximo domingo, si tú lo permites. En el nombre de Jesucristo oramos con la acción de gracias. Amén. Que Dios les bendiga.